Quiero compartir con ustedes uno de los casos más difíciles de liberación que jamás he tenido. Para aprendizaje de muchas cosas, de lo que hay que saber en este campo de liberación tan difícil. Hace como 17 años y medio, me llegó una mujer de más de 20 años, era estudiante de medicina, obviamente una persona muy capaz, muy inteligente para haber podido entrar al programa de medicina, que no es fácil. Y ella desde niña había sido acosada demoníacamente. Sus padres eran católicos, no tenían pleno conocimiento de la palabra de Dios ni de los métodos de liberación. Estaban desesperados con todas las cosas que estaban pasándole a esta niña desde muy pequeñita. Y por ser católicos la llevaron, como era lógico, a un sacerdote que les habían recomendado que sabía de estas cosas de demonios. Pues lamentablemente el sacerdote al que fueron realmente podríamos decir que practicaba brujería, que sus métodos no eran nada bíblicos y su moral tampoco era buena, porque lo que hizo fue contaminar más a la niña. Ellos fueron en busca de ayuda. Y este hombre, él mismo, tenía una maldición encima de él. Tenía unos demonios que hacían algo muy extraño en su vida. Él podía estar tranquilo en su casa. De repente quedaba inconsciente por unos segundos y aparecía en otro barrio, por ejemplo, metido en un basurero. Imagínense, sin saber cómo había llegado ahí, no tenía ningún recuerdo, ningún entendimiento, y lo transportaban espiritualmente en cosa de segundos a un lugar donde era humanamente imposible que él llegara, ni siquiera caminando, ni en carro, ni nada. Este fenómeno que lo acosaba, cuando llegó esta niña, pues él vio su oportunidad de librarse de esta maldición. Y por así decirlo, entregándole carne fresca a los demonios, traspasó esa maldición a la niña, y de ahí en adelante fue a la niña que le comenzó a pasar esto. Estando ella muy pequeña, sus padres salieron porque oyeron gritos y llantos de ella. Salieron al patio de ellos. El patio estaba encerrado entre un muro muy alto. No había contacto con otras casas. Era totalmente independiente. No había nadie ahí. La niña estaba sentada encima de un muro sumamente alto. Una niña muy pequeña. No había explicación científica, racional, humana de cómo esa niña llegó a estar ahí arriba. No había un árbol cercano, no había una cuerda, no había una escalera, ni siquiera era posible que alguien la hubiera tomado en las manos y la hubiera sentado encima porque era demasiado alto. Para eso se hubiera necesitado una escalera. No había nadie ahí, solo ellos. Cuando se le preguntó a la niña, ¿cómo llegaste ahí?, solo decía, me subió el indio y me dejó aquí sola. Ella varias veces había dicho que veía a un indio que hablaba con ella. Tenía también amigos imaginarios con los cuales ella conversaba. Los padres simplemente creyeron que era un fenómeno psicológico y hasta ahí lo dejaron, hasta que comenzaron a ver que ahí había algo más, que era demoníaco, que era algo que estaba tratando de dañar y atemorizar a la niña. Pues esto le ocurrió como contaminación demoníaca. Obviamente esta niña traía dones proféticos porque ella veía y oía en el mundo espiritual. El problema fue que sus padres, por desconocimiento bíblico, y como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, la llevaron a donde quiera que le recomendara la gente. Donde este sacerdote primeramente, luego a brujos, a adivinos, a curanderos, a espiritistas, a practicantes de toda clase de artes ocultas. Fueron incluso a Nueva York, desde Costa Rica viajaron a Nueva York para consultar con unos sacerdotes de Macumba, que hicieron hasta sacrificios de animales. Bueno, imagínense en todo lo que se metieron. Y quiero alertar a las personas que estén viendo esto, que si ustedes tienen un problema espiritual, busquen a Dios, no busquen a brujos. ¿Cuál es el problema de ir a estos lugares?
Usted puede decir, bueno, lo hice por ignorancia y punto, pero el problema es que cada vez que usted va a un consultorio de alguien que usa de cosas que no son de Dios, usted está entrando en un pacto con demonios. Aunque usted no haya dicho, yo pacto con demonios, yo pacto con este brujo, usted está haciendo un pacto porque está yendo a un lugar equivocado, porque está buscando alguna solución en el reino de las tinieblas en vez de buscarlo en Dios. Ahora, yo entiendo, hay mucho desconocimiento de esta área demoníaca y espiritual. Muchas personas experimentan fenómenos que no saben cómo resolver. A veces acuden a sus iglesias y no encuentran solución y entonces se van a los brujos. Y es una lástima que realmente la Iglesia de Jesucristo en gran medida ha fallado en ese sistema de que no tiene una solución real para las personas con problemas demoníacos. Y eso fue lo que le pasó a esta gente. No es que ellos querían, sino que fueron porque en su desesperación buscaban ayuda y no encontraban solución. Pero a cada lugar que fueron, esta niña quedó cada vez más y más y más contaminada. Y eso hace muy difícil que se alcance una liberación. Pues como digo, esto fue hace 17 años y medio al día de hoy. Cuando esta joven llegó, yo comencé a trabajar con ella. Oí la historia que me contaron sus padres, dije, bueno, esto es un caso realmente fuerte. Ya yo llevaba bastantes años de ejercer liberación, pero nunca me había tocado un caso como este. Yo había estado dando seminarios de liberación. Invité a 2 de las personas que asistieron a ese seminario a venir a ayudarme. Yo necesitaba definitivamente apoyo de un equipo de personas cristianas que se metieran en esto conmigo por las cosas que pasaban. También le pedí a una pareja de misioneros americanos que querían aprender más sobre esto. Ahí yo era la que más sabía y sin embargo no sabía suficiente realmente para hacerle frente a un caso tan difícil, pero ahí entre todos lo tomamos como un reto de poder sacar adelante a esta mujer y librarla de este acoso, de este azote tan terrible, a ella y a su familia, porque imagínense la familia cómo había sufrido con todas las cosas que a ella le pasaban. Una de las situaciones que ella tenía era que cuando comenzábamos a hacerle la liberación, yo comenzaba a enfrentar, poníamos cobertura, todo lo que se hace en una liberación, nos cubríamos, la cubríamos a ella, la ungíamos, nos ungíamos nosotros, sellábamos el lugar espiritualmente, invocábamos el poder de Dios, pedíamos la ayuda del ejército de Dios. Pues todo esto, lo que hace normalmente uno en uno de estos casos. Pero donde comenzábamos a enfrentar a los demonios, ocurría algo insólito. Ella de repente hacía una mirada de horror y decía, estoy viendo a alguien, un hombre o una mujer, o ella describía un espíritu. Ella lo veía en espíritu porque en cuerpo no estaba, nosotros no lo veíamos. Ella era la que veía ese espíritu y el espíritu venía y le clavaba alfileres y agujas que obviamente tenían algún tipo de sustancia venenosa y se la clavaban justo en esta parte de su cuerpo. Ella gritaba, la palpábamos, le levantábamos la blusa y así es, ahí había una aguja o un alfiler atravesado dentro de su piel. ¿Cómo llegó eso ahí frente a nuestros ojos cuando ahí no había nada físico? Obviamente era un fenómeno espiritual, muy difícil de entender con una mente racional, pero esto es algo que lo vimos vez tras vez tras vez. Tratábamos de sacárselas nosotros mismos, nos conseguimos unas pinzas como las que usan los médicos, entonces yo estripaba y otra persona jalaba y extraía la aguja. Cuando era un alfiler, obviamente era mucho más difícil por la cabeza del alfiler, imagínense, no sabíamos bien
en qué dirección estaba, teníamos que estar muy seguros si empujar para acá o para acá, porque si tenía cabeza el alfiler, entonces había que extraerlo por el lado, pero igual le rompía, porque no había un hueco ahí, sino que eran puestas dentro de la piel en una forma sobrenatural, entonces no había un hueco por el cual había entrado como para sacarlo por ese mismo hueco. Era la cosa más extraña. Y reinaron con Cristo milagros. En el nombre de Jesús, ya no ha vacilado tanto, ya no se puede más, en el nombre de Jesús, fuera, en el nombre de Jesús. Salva al recto de corazón, Dios es bueno, y Dios está irado contra nosotros. Levántate, mira, álzate contra los, álzate contra los de la Una vez la llevamos, o sea, esto siguió pasando un tiempo, la llevamos a hacerle una radiografía. El día que la llevamos no había absolutamente nada, no salió ningún alfiler. Resulta que al día siguiente pasa este fenómeno y era muy doloroso para ella ya no aguantaba. La metimos a un carro y se la llevamos a mi papá, quien era médico ahí en la clínica bíblica, nos quedaba más o menos cerca de mi consultorio. Se la llevé para ver si él le podía extraer las agujas porque estaban tan adentro, y él hizo una cirugía menor y le extrajo esas cosas. este hueco se ve con el uso. Cuando estábamos orando, ella dijo que sintió una presencia que vino y identificó a la persona. Y sabemos que esa misma persona ha hecho montones, pero montones de brujerías de este tipo. If you could just open one without touching the inside, otherwise it can't be stirred. There's no blood, not even one drop. We pushed it out yesterday, not a drop of blood. Every time it's there's never been blood in the weekend. Flash. The one can just think of it. It's so broken. Yeah, it broke.
aquí viene. Okay. George and Faith. Ya viene, ya casi. Looks like this has been cracked into at least once. Very nice point. And that's some more light. Here. Pues imagínense, mi papá no sabía ni cómo explicarse aquello que estaba viendo, nosotros tampoco lo pudimos filmar esa vez, porque realmente queríamos tener un registro de esto, porque es difícil de creer. Él dijo que una de esas agujas o alfileres estaba totalmente pegada a la piel, como si hubiera llevado muchísimo tiempo. Digo, no, esto está ya bien encarnado, esto lleva mucho tiempo ahí. Le dije, papi, es imposible, porque ayer le vinimos a hacer una radiografía y no apareció nada. Ahora le volvimos a hacer una y ahí sí están, ahora en la radiografía está ahí ese alfiler. What is that line there? Is that red? Pero él le sacó 2. Entonces había cosas que eran científicamente inexplicables. Incluso él me dijo, ¿usted no cree que sea que ella en algún estado inconsciente extraño ya se ha metido esas agujas y cuando llega a su oficina como que ella comienza a sentir el dolor y se da cuenta? Yo dije, no creo, pero vamos a verificar. Entonces, en la próxima vez que ella vino, yo le ponía las manos aquí, la palpaba bien para estar segura, no había ninguna aguja. Le ponía mis manos y comenzaba a orar y comenzaba a enfrentar a los demonios. Rápidamente ella gritaba, ahí está, y yo aún con mis manos puestas ahí, o sea que físicamente nada hubiera podido pasar. Cuando ella gritaba, ya yo sentía la aguja ahí dentro de su cuerpo, dentro de su piel. Esto pasó vez tras vez tras vez. Señor, gracias por tu presencia que está entre nosotros ahora mismo. Gracias, Cristo Jesús, por este día, Señor, que podamos estar sobre tu presencia para ser, Señor, obedientes a tu palabra. Sangre me redime, tu sangre la vida me da. Tu palabra es nuestra espada de dos filos. Tú has dicho que si perseveramos en ti vamos a vencer, que por medio de ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Muy bien. En el nombre de Jesús tú te vas a identificar, quien quiera que sea, estamos atándote. Te vas a manifestar y no vas a dañar a nadie. Estamos atándote en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está percibiendo ella? ¿A quién está viendo? En el nombre de Jesús. En el